nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo en este día, en esta mañana en la cual estamos reunidos con un propósito, y es el propósito de poder descubrir lo más sencillo pero fundamental que hay en la vida, poder descubrir el secreto del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, poder descubrir cuál es el origen por el cual de alguna o de otra manera todavía nosotros estamos con vida en este planeta Tierra. Que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, en este día, en esta mañana, que sea su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos descubrir en cada uno de nosotros el poder tan maravilloso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que podamos en este día, en cuerpo, espíritu y alma, poder descubrir el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, poder descubrir el porqué estamos en este cuerpo físico, poder descubrir cuál es la imagen y semejanza de Dios, poder descubrir y poder ver cómo hacer para romper los paradigmas que el ser humano, a través de sus conocimientos teológicos, a través de sus doctorados en divinidad, han inventado acerca de la venida de Cristo. Poder ver y comprender quién es Dios, poder estar conscientes y seguros de cómo conocer a Dios, ver la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de Dios, poder estar convencidos y seguros de que hay un cuerpo angelical en cada uno de nosotros, poder descubrir y entender cuál es el cuerpo físico de cada uno de nosotros, poder entender y comprender que la imagen y semejanza de Dios está en cada individuo, y que cada individuo, cuando conoce y reconoce que hay en él una imagen y semejanza, que es la imagen y semejanza del único y soberano Dios, entonces el ser humano comienza a ver, comienza a sentirle el sabor a la vida, comienza a entender y comprender que es un ser viviente con cuerpo, espíritu y alma, y que ha venido a este planeta para cumplir propósitos de bendición, para cumplir escrituras de bendición, para ser testigo de la obra maravillosa que el Creador, el bendito Cordero de Dios, el amo y Señor, el único y soberano Dios, ha encomendado a cada ser viviente, que ha conocido y reconocido el significado de la vida, que ha conocido y reconocido el porqué de su existencia en esta vida, que ha conocido y reconocido quién es Dios, dónde está Dios y cuál es la misión que el soberano Dios le ha encomendado a cada individuo. Cuando tenemos uso de razón, cuando descubrimos el significado de la vida, cuando nos preguntamos a nosotros mismos quiénes somos, el porqué de nuestra existencia en esta vida, en este mundo, en este planeta Tierra, cuando comenzamos a recorrer en esa obra maravillosa que hay dentro de cada uno de nosotros, cuando comenzamos a ver el cuerpo físico, cuando comenzamos a ver el cuerpo angelical, cuando vemos la imagen y semejanza de Dios, cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y cuál es la obra que Dios ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros, en este mundo, en este planeta, en las galaxias, en el universo? Que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, que sea el amor de Jesucristo, para que podamos
como seres vivientes, como hijos de Dios, como creyentes en el dador de la vida, poder predicar el mensaje del Evangelio eterno, poder llevar esas escrituras de bendición a la humanidad, poder ser testigo de los vivientes que la obra maravillosa del Creador que creó todo lo visible e invisible está cumpliendo cada escritura que ha sido hablada, profetizada, escrita por el dador de la vida. Estamos hablando del manual de Dios. Estamos hablando de los pensamientos de Dios. Estamos hablando de la Biblia, el libro de los libros. Ese es el manual que Dios dejó para la humanidad, para que la humanidad pudiera someter sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, pudiera a través del manual de Dios conocer a Dios. A través de ese manual de Dios que es la Biblia, el ser humano puede responder todas esas incógnitas que están en la mente del ser humano. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en este planeta Tierra? Que sea la gracia del dador de la vida para que podamos entender y comprender quién es Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 26 al 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Que sea la gracia del dador de la vida, que sea su Espíritu Santo en este día en cada uno de nosotros, para que podamos ver, para que podamos entender quién es Dios. Sigue diciendo en el libro de Génesis, en el capítulo 20, del 1 al 7. De ahí partió Abraham a tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de no pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo Dios ha obrado, está obrando y continuará obrando? No solo en este planeta Tierra, sino en el universo completo. Cuando vemos y descubrimos quién es Dios, cómo es Dios, y cuál es la esencia de Dios a través de la imagen y semejanza de Dios, el ser humano puede conocer a Dios. Cuando el ser humano somete su cuerpo físico a las reacciones de nuestra alma, el ser humano en cuerpo, espíritu y alma
conoce la divinidad de Dios, conoce la omnisciencia de Dios, conoce la omnipotencia de Dios, conoce la divinidad de Dios. Cuando el ser humano somete sus pensamientos, emociones, somete su espíritu, el espíritu de vida que tiene el ser humano, por cuanto está en este planeta Tierra a través de las dimensiones de luz, tiempo y materia, lo que el ser humano tiene es un espíritu de vida. Y a través de ese espíritu de vida, el ser humano en esta materia, en este cuerpo, en las dimensiones, sabe, conoce y reconoce de que está siendo controlado y manipulado por espíritus de la quinta dimensión, porque quien controla todo lo que se mueve en la esfera terrenal, quien hace, manipula y usurpa lo que está en este planeta Tierra, son las huestes celestes de la quinta dimensión. Y a través del espíritu de vida que tiene el ser humano, comienza el ser humano a meter información a su cerebro, comienza el ser humano a permitirle a esos ángeles de la quinta dimensión que controlen sus pensamientos, sus emociones, que controlen su espíritu. Por eso el ser humano, a través de todo ese conocimiento, de toda esa información que recibe de ángeles de la quinta dimensión, no logra descubrir la imagen y semejanza de Dios, no logra descubrir su cuerpo angelical, no logra descubrir y hacer contacto con su alma, porque el ser humano a través de su espíritu y a través de su cuerpo físico en esta materia, en estas dimensiones de luz, tiempo y materia, el ser humano, al permitir que esos espíritus lleguen a su cerebro, a su sangre, a su espíritu, el ser humano se aleja de lo que es Dios. El ser humano se aleja de la divinidad de Dios. El ser humano se aleja de su cuerpo angelical. Por eso es que en todo tiempo, en toda edad, en toda dispensación, en la creación de la raza humana, el ser humano que ha venido a este planeta Tierra tiene la obligación ética, moral y espiritual de conocerse a sí mismo, de conocer cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su espíritu, para poder hacer contacto con la dimensión que está dentro de cada uno de nosotros, esa dimensión que hace que el ser humano o se mantenga en el mundo de los espíritus, de ese mundo de los espíritus donde está el espíritu de vida de cada uno de nosotros, o pasamos de la dimensión terrenal a la dimensión angelical para hacer conocer no solo nuestra alma, sino conocer al Espíritu Santo. ¿Cómo conoceremos nuestra alma? ¿Y cómo conoceremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo en cada individuo? Cuando el individuo somete su espíritu de vida, somete sus pensamientos, sus emociones, sus ideas, somete toda la esfera del mundo físico para llevarlo al mundo espiritual, donde está la imagen y semejanza de Dios. Cuando descubrimos todo ese potencial que Dios ha puesto en cada individuo, el individuo conoce a Dios, sabe quién es Dios, conoce toda la esfera espiritual. En el libro de Génesis, capítulo 28, del 10 al 16, salió pues Jacobo de Becerba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apallada en tierra y su extremo tocaba en el cielo,
y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Quién es Dios? Cuando descubrimos quiénes somos, cuando descubrimos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuando descubrimos que somos hijos e hijas de Dios, cuando descubrimos que a través de nuestro cuerpo físico vivimos en este planeta Tierra para estar en este pequeño recreo de la vida, en esta esfera del mundo terrestre, a través de las dimensiones de luz, tiempo y materia. Y cuando descubrimos el cuerpo físico dentro de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que ese cuerpo físico necesita un espíritu, y vemos que ese es el espíritu de vida, el que le da vida a este cuerpo, el que le da vida a todo nuestro ser, el que le dice a este cuerpo físico qué hacer, qué comer, qué pensar, qué hablar. Pero más adelante de ese mundo físico, a conocimiento de lo que es el espíritu humano, hay una esfera espiritual, la esfera del mundo de los espíritus. Y si sobrepasamos la esfera del mundo de los espíritus y vemos la imagen de Dios, vemos la semejanza de Dios dentro de cada uno de nosotros, entonces podemos ver quién es Dios. Cuando descubrimos el secreto de la vida, cuando descubrimos el mundo de los espíritus, cuando descubrimos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuando descubrimos quién es Dios, dónde está Dios y qué es lo que hace Dios, descubrimos que somos parte de la hermosa obra de la creación de Dios. Descubrimos que somos la imagen y semejanza de Dios. Descubrimos que en el mundo físico, en la esfera terrestre, en este cuerpo físico, es un instrumento que es parte de la tierra, parte del aire, parte del agua, parte del fuego, parte de esas dimensiones de luz, tiempo y materia, que tiene manos, pies, ojos, que tiene lo que se ve. Cuando vemos que ese cuerpo físico necesita del espíritu, ese espíritu que le da vida a este cuerpo, entonces preguntémonos, ¿qué es la teofanía? ¿Qué es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios? Cuando tenemos todos esos pensamientos, ideas y emociones en el mundo espiritual, la respuesta la tenemos nosotros mismos, porque el dador de la vida, que puso la imagen y semejanza en cada uno de nosotros, es el mismo dador de la vida, que nos da el conocimiento, que nos da la revelación, que nos da los misterios de su bendito manual, el manual de Dios que es la Biblia. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, del 1 al 6, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb,
monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios obra? ¿Qué es la obra que Dios hace no solo en la esfera física, sino que también en la esfera espiritual? Cuando el ser humano descubre el mundo físico, cuando el ser humano descubre el mundo espiritual, también el ser humano descubre el mundo angelical. ¿Cuál es el mundo físico? Lo que vemos, lo que sentimos, lo que palpamos. ¿Cuál es el mundo espiritual? A través de nuestro espíritu recorremos lo que es la cuarta dimensión. Todo lo que se ve en esa esfera espiritual, todo lo que se oye en esa esfera espiritual a través del mundo de los espíritus, el ser humano trae a existencia por medio de su espíritu lo que ve, lo que oye en esa esfera espiritual. Pero cuando los hijos de Dios rompen el patrón de comportamiento, rompen el patrón de conocimiento, sobrepasan los niveles del mundo físico, sobrepasan los niveles del mundo espiritual para llegar al mundo angelical, que es la esencia de Dios mismo, en donde mora el omnipotente, el omnisciente, donde mora la divinidad, donde mora Dios mismo. El ser humano a través de su alma rompe todos los niveles de pensamiento, de emociones, rompe todas las esferas del mundo físico, del mundo espiritual, porque ha llegado al mundo angelical, donde Dios mora. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y cuál es la misión de Dios en este planeta Tierra? En el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 7, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Quién es Dios? Que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, el que nos permita poder ver el mundo angelical, la esfera angelical, que podamos en este cuerpo, en este espíritu, poder descubrir quién es Dios. En el libro de Levítico, capítulo 26,
Verso 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Éxodo capítulo 7, del 6 al 13. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? En Primera de Samuel, en el capítulo 3, del 1 al 10, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que ya no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Quién es Dios? Cuando logremos entender y comprender el potencial que Dios nos ha dado como hijos e hijas de Dios, cuando logremos entender y comprender que no estamos por pura casualidad en este planeta Tierra, que no hemos venido a perder,
el tiempo de la vida como los demás vivientes lo pierden, porque el ser humano, los seres vivientes, cuando no conocen el mundo angelical, viven en el mundo espiritual, viven en el mundo físico, y viviendo en el mundo físico, viviendo en el mundo espiritual, jamás el ser humano conocería la imagen y semejanza de Dios. Jamás el ser humano conocería a Dios. Mucho menos se daría cuenta el ser humano quién es Dios. Que sea la gracia del dador de la vida para que podamos ver al único y soberano Dios a través de la imagen y semejanza del ser viviente, de esos seres vivientes que han venido a este planeta Tierra con alma, esa alma viviente que Dios ha puesto en esos seres vivientes para que hablen y profeticen del mensaje del evangelio eterno, que proclamen el evangelio de las buenas nuevas en cada tiempo en que les ha tocado vivir. ¿Cuál es el tiempo en que los hijos e hijas de Dios están viviendo en este planeta Tierra? Cuando descubrimos el tiempo en que estamos viviendo, cuando vemos la esfera del mundo físico, cuando vemos la esfera del mundo espiritual, cuando vemos esa plataforma del Edén de Satanás moviéndose en este planeta Tierra, entonces preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué es lo que nos compete hacer como hijo de Dios? Cada hijo de Dios tiene una misión encomendada por Dios. Cada hijo de Dios, cuando descubre su imagen y semejanza, cuando descubre su alma, cuando descubre que el Espíritu Santo está dentro de él, ese ser humano sabe del porqué de su existencia en este planeta Tierra, sabe cuál es el origen del por qué ha venido a este planeta Tierra. En el libro de Salmos, capítulo 19, del 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios obra? ¿Cuál es la misión que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios? En el libro de Ezequiel, capítulo 1, del 3 al 20, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí venía del monte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refugiente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido debajo de sus alas, y sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaba el uno al otro. No se volvía cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era como de hombre. Y
cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda. En los cuatro asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, sus aspectos era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda de en medio de rueda. Cuando andaban se movían a sus cuatro costados, no se volvía cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen las ruedas. También se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Poder conocer la imagen y semejanza de Dios. Cuando el ser humano conoce y reconoce la imagen y semejanza de Dios, el ser humano a través de su cuerpo angelical, a través de su alma, a través de esa imagen y semejanza de Dios que está dentro de cada uno de nosotros, que mora en cada uno de nosotros, los seres vivientes, que a través de su imagen y semejanza llegan al mundo angelical, llegan a la dimensión de Dios. Los seres vivientes conocen a Dios, y no a través de las metáforas, no a través de parábolas, no a través de todo ese paralelismo que está para que los seres vivientes en este planeta Tierra, no solo viendo no vean, y no solo oyendo no oigan, porque gracias al dador de la vida, en todo tiempo, desde el principio de la creación de la raza humana, la misericordia de Dios ha estado para los hijos e hijas de Dios, que fueron a la imagen y semejanza de Dios. A través de la imagen y semejanza de Dios que tienen los hijos de Dios, conocen cómo es Dios, ven a Dios, saben quién es Dios. A través del mundo físico y a través del mundo espiritual, los seres vivientes, las sectas religiosas, los líderes religiosos, lo que conocen es la esfera espiritual, y por cuanto lo único que conocen es la esfera espiritual, entonces esos seres vivientes, como se dice, conocen solo la letra. Y cuando esos seres vivientes conocen solo la letra, no se les es permitido conocer el mundo angelical. Por eso es que cada ser viviente, cada hombre, cada mujer, cada hombre y mujer en este planeta Tierra está llamado a conocer el mundo físico,
el mundo espiritual y el mundo angelical, para poder conocer la imagen y semejanza de Dios, para poder ver a Dios tal como Él es. No a través de metáforas, no a través de fábulas, no a través de ilusiones apoteósicas inventadas por los seres humanos. Es decir, cuando vemos el misterio del único y soberano Dios, cuando vemos el misterio de la deidad, cuando vemos el misterio de la divinidad, cuando vemos el misterio de la omnisciencia, omnipotencia, cuando vemos a Dios en todo a través de ese mundo angelical que cada hijo e hija de Dios conoce por medio de su alma. Los seres vivientes conocen a Dios porque los seres vivientes saben quién es Dios. Dios no es físicamente hablando con un cuerpo de hombre a imagen de hombre. Es decir, Dios lo es todo. Dios es el sol, Dios es la luna, Dios es las estrellas, Dios es lo visible e invisible. Él es la omnisciencia, Él es la omnipotencia, Él es la divinidad, Él lo es todo. Y aún siéndolo todo, está fuera de todo, porque Él es el creador de todo. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, del 2 al 46, dice el omnipotente, el omnisciente, hablando por medio de Daniel. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lenguas arameas: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores a gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño y sus siervos, y le mostraremos la interpretación. Diga el rey a sus siervos el sueño, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel
habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Asirías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el decreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y los escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey le había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú darme a conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba yo mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó
Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Entonces el sueño este es el sueño y también la interpretación de él. Diremos en presencia del Rey: tú, Rey, eres el Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual desmenuzará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. ¿Quién es Dios? Cuando logremos descubrir y reconocer que el Dios de la gloria, el omnipotente, el omnisciente, la divinidad de Dios, el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, el que está fuera de toda la creación, porque Él no necesita ser representado por nadie, porque Él es absoluto. Él es Dios. En su gracia puso la imagen y semejanza en los hijos de Dios. Con la imagen y semejanza de Dios que Dios mismo le regaló a los hijos de Dios, podemos ver el mundo angelical, podemos ver la gracia de Dios, podemos ver el amor de Dios, podemos ver la interpretación de todo lo que Dios habló por medio de parábolas, por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de reyes, por medio de emperadores, por medio de profetas, porque la gracia del dador de la vida en su Espíritu Santo está dentro de cada uno de sus hijos. Cuando los hijos e hijas de Dios hacen contacto con la divinidad, cuando los hijos e hijas de Dios entran al mundo angelical, ven
quién es Dios, ven cómo es Dios, porque la gracia del amor de Dios a través de Jesucristo en su Espíritu Santo está en cada hijo de Dios. Cuando vemos eso maravilloso que Dios habló por medio de los profetas, por medio de los sabios, por medio de los escritores, por medio de los evangelios, por medio de las epístolas, por medio de las revelaciones, los hijos e hijas de Dios, vemos el recorrido de la simiente de la serpiente, vemos el recorrido del mundo espiritual, de esos ángeles de la quinta dimensión, pero también los hijos e hijas de Dios. Vemos el recorrido de ese mundo angelical. Vemos como la simiente original de Dios en todo tiempo, en toda edad, en todas las dispensaciones ha estado hablando de ese mundo angelical, ha estado hablando del amor y de la gracia de Dios, ha estado hablando del amor y de la gracia de Jesucristo. Sigue diciendo en el libro de Daniel, en el capítulo 7, del 1 al 14, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo también mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en diestra sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un león con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las sobras, hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y su rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado.
había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando conozcamos y reconozcamos quiénes somos, cuando entendamos que somos los hijos de Dios enviados por Dios a este planeta Tierra con cuerpo, espíritu y alma a la imagen y semejanza de Dios, entonces romperemos todos los paradigmas inventados por el Edén de Satanás, pondremos al sistema religioso al descubierto, pero también le demostraremos a la humanidad quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que Dios hace a través de los hijos de Dios en este planeta Tierra. ¿Quién es Dios? En el libro de Daniel, capítulo 9, del 21 al 24, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es Dios? ¿Cómo obra Dios? Cuando descubramos cómo obra Dios, Dios obra a través de los hijos e hijas de Dios en este planeta Tierra. Por cuanto estamos en el cuerpo físico, por cuanto estamos en el mundo físico, por cuanto tenemos un espíritu de vida, tenemos que conocer y reconocer que Dios mismo, a través de la imagen y semejanza de Dios que ha puesto en cada uno de sus hijos, se manifiesta la gracia, se manifiesta la gloria, se manifiesta el poder de Dios. Por eso es que hemos visto a través de la historia de la humanidad hombres y mujeres maravillosos que hicieron contacto con la divinidad, que trajeron ese mundo angelical a la esfera terrenal. Y a través de ese conocimiento de la ciencia angelical, vemos a un Enoc que caminó con Dios, vemos a un Elías que hizo descender fuego del cielo y se fue con Dios sin ver muerte. Vemos a un Moisés trayendo y creando plagas en este planeta Tierra. Vemos a un Daniel hablando de todo lo maravilloso que Dios le revelaba para que le enseñara a la humanidad. Todas las profecías de todo lo que acontecería en lo porvenir. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la misión que Dios nos ha encomendado? Cuando hagamos contacto con nuestra alma, cuando lleguemos a ese mundo angelical en cuerpo, espíritu y alma,
entonces podremos hablar de los misterios de la Biblia, podremos hablar de todo el acontecimiento, de lo que ha sido, es y será, y poder demostrarle a la humanidad que en pleno siglo XXI, año 2025, el Edén de Satanás está llevando el trabajo que le compete en esta esfera del mundo físico, pero que la gracia del dador de la vida a través de los hijos e hijas de Dios también está en este mundo físico, trayendo esa esfera espiritual, trayendo ese mundo angelical, hablando de quién es Dios, cómo es Dios y cuál es la manifestación de Dios para los hijos de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 28 del 1 al 10 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me adoren. ¿Quién es Dios? En el libro de Hechos, en el capítulo 14, del 8 al 18, dice: el Espíritu Santo, a través de Pablo, en el libro de los Hechos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os
que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Cuando el ser humano conozca la imagen y semejanza de Dios, el ser humano jamás caería en la idolatría de la religión, jamás caería en esos dogmas, credos y tradiciones, jamás se harían ilusiones de dioses, jamás traerían imágenes de dioses a los seres humanos, porque el ser humano, por cuanto vive en esa esfera del mundo físico que es controlado por el Edén de Satanás, el ser humano hace mitos de la venida del Señor. El ser humano hace mitos y leyendas y todas ilusiones que conllevan a lo que es la idolatría hacia el dador de la vida. Por cuanto el ser humano no conoce la imagen y semejanza de el único y soberano Dios, el ser humano inventa imágenes de ídolos, inventa imágenes de vicarios, inventa imágenes de profetas, inventa imágenes de ungidos que lo único que son servidores del Edén de Satanás. Están en ese mundo físico llevándolo a una esfera espiritual que es el Edén de Satanás gobernando este planeta Tierra. Cuando los hijos e hijas de Dios conozcan la imagen y semejanza de Dios, conocerán quién es Dios, conocerán cómo es Dios y conocerán que el único y soberano Dios se hizo a sí mismo una imagen para que la humanidad a través de esa imagen pudiera conocer al único y soberano Dios, es decir, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, en su imagen de cuerpo humano, hizo que la humanidad tuviera la imagen para que en Jesucristo el ser humano pudiera reposar la confianza, la seguridad, la certeza de que hay un único y soberano Dios. Veamos en el libro siempre de Hechos, capítulo 17, del 22 al 31, lo que dice Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres
para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, es Dios. Romanos capítulo 1, verso 17 al 23. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pensando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando descubramos el verdadero significado de la vida, cuando descubramos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuando veamos que Dios es la omnisciencia, la omnipotencia, y que la imagen y semejanza de Dios está en cada uno de nosotros, entonces descubriremos el poder de la divinidad. Descubriremos a Dios mismo haciendo la obra de Dios en este planeta Tierra. Cuando descubramos de que Dios no tiene tiempo, no tiene edad, no tiene dispensación, Él es absoluto, y que en esa gracia del dador de la vida, Él obra en todos sus hijos. Descubriremos quién es Dios. Que sea la gracia de Jesucristo en cada uno de nosotros, para que podamos entender y comprender cuál es el significado de la vida, del porqué, del aquí y el ahora. Primera de Corintios capítulo 15, del 45 al 50. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es lo terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Quién es Dios y cómo obra Dios? Segunda de Corintios capítulo 5 del 14 al 21, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y repito al final del verso, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sigue diciendo el Espíritu Santo en el libro de Efesios capítulo 2, del 13 en adelante. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por él en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 3 del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se ha
dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando conozcamos y reconozcamos la gracia del dador de la vida, cuando entendamos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, reconoceremos el porqué de nuestra existencia, reconoceremos cuál es la misión que tenemos en este planeta Tierra. No venimos para perder el tiempo como los seres vivientes lo pierden. Sin la información del conocimiento divino, los seres humanos jamás obtendrían la fe, la revelación, jamás llegarían a esa dimensión angelical. Es a través del conocimiento de los misterios de la Biblia, es a través de la revelación en el tiempo que nos ha tocado vivir para poder conocer el mundo físico, para poder conocer el mundo espiritual y para poder conocer el mundo angelical, para estar conscientes de que hemos venido a través de la gracia del dador de la vida en cuerpo, espíritu y alma, para hablar de las grandezas de Dios, para hablar de la manifestación de Dios a través del unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Colosenses capítulo 1, del 11 al 18. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Sigue diciendo en el libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Que sea la gracia del dador de la vida. He leído Hebreos capítulo 1 del 1 al 2, Hebreos capítulo 11 del 1 al 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Segunda de Pedro capítulo 1. Verso 16 al 21, porque no nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios el Padre la honra y la gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía:
este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el poder del amor de Jesucristo en su Espíritu Santo nos permita poder entender y comprender quiénes somos. Que a través de ese poder del amor de Jesucristo podamos someter el espíritu de vida que tenemos, podamos someter ese mundo físico en el cual vivimos y podamos tener el control absoluto para poder saber quién es Dios, para poder ver la manifestación de Dios, para poder subir cuantas veces queramos al mundo donde está Dios, ese mundo angelical en donde mora Dios. Que podamos entender y comprender de que como miembros, hijos de Dios, predestinados por Dios para estar en pleno siglo XXI, año 2025, proclamaremos el mensaje del Dios viviente, proclamaremos que Jesucristo es el único y soberano Dios y Él no es la imagen de hombre, Él no tiene ojos, no tiene pies, no tiene cuerpo. Como decía Pablo, si alguien conoció a Cristo jamás lo volverá a conocer, sino a través de la imagen y semejanza de Dios que Dios ha puesto a sus hijos. A través de nuestra alma, a través de la gracia de Dios, podemos conocer a Jesucristo en su Espíritu Santo, podemos conocer quién es Dios. Que sea la gracia del dador de la vida, que sea Jesucristo, para que podamos entender y comprender que hemos venido a este planeta Tierra para continuar predicando el mensaje del Evangelio eterno, que es el mensaje del unigénito Hijo de Dios, el mensaje de Jesucristo, el dador de la vida. Muchas gracias.